Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, donde exploraremos los misterios y secretos del legendario Imperio Inca. ¿Cómo lograron construir una de las civilizaciones más avanzadas de América sin el uso de la rueda o herramientas de hierro? ¿Cómo sus ciudades y templos desafían la lógica arquitectónica y parecen alinearse con los astros? Acompáñanos en esta exploración del legado oculto de los incas, una civilización que aún nos deja más preguntas que respuestas. El origen y expansión del Imperio Inca. El Imperio Inca, conocido como el Tahuantinsuyo, fue la civilización más grande de América del Sur antes de la llegada de los conquistadores europeos. Su expansión comenzó en el siglo XIII y alcanzó su apogeo en el siglo XV bajo el gobierno de Pachacútec, un líder visionario que transformó la modesta ciudad de Cusco en el epicentro de un vasto imperio. Los incas no solo eran conquistadores, sino también excelentes administradores. Implementaron un sistema de caminos que se extendía por más de 40.000 kilómetros, permitiendo una comunicación rápida y eficaz a través de los Andes. Estos caminos conectaban ciudades, templos y centros administrativos, demostrando un nivel de organización impresionante. Machu Picchu y su enigma. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Descubierta en 1911 por Hiram Bingham, esta joya arquitectónica ha desconcertado a arqueólogos y científicos durante más de un siglo. ¿Fue una fortaleza militar, un centro espiritual o una residencia exclusiva para la élite incaica? La disposición de sus edificios sugiere un diseño meticuloso, alineado con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. La piedra intihuatana, un bloque de granito tallado en forma de pilar, parece haber sido utilizada como un reloj solar ceremonial, reforzando la idea de que los incas tenían un profundo conocimiento del cosmos. La ingeniería inca, construcciones a prueba del tiempo. Uno de los aspectos más enigmáticos del Imperio Inca es su ingeniería avanzada. Sus construcciones, realizadas sin el uso de mortero, han resistido terremotos y el paso de los siglos. Los muros de Cusco, Sacsayhuamán y Ollantaytambo presentan un ensamblaje de piedras de varias toneladas que encajan perfectamente, sin dejar espacio ni siquiera para una hoja de papel entre ellas. ¿Cómo lograron cortar y transportar bloques de piedra de hasta 100 toneladas sin tecnología moderna? Algunas teorías sugieren que utilizaban sistemas de rampas y palancas, mientras que otras más especulativas hablan de conocimientos perdidos o incluso tecnologías desconocidas. Los incas y la astronomía. Los incas eran observadores del cielo excepcionales. Sus construcciones estaban alineadas con fenómenos celestiales y tenían una cosmovisión en la que las estrellas y el sol jugaban un papel fundamental en su cultura y religión. Los sacerdotes incas utilizaban el Coricancha, el templo del sol en Cusco, para estudiar el movimiento de los astros. Los solsticios y equinoccios eran momentos clave para la siembra y cosecha, lo que demuestra que los incas usaban la astronomía no solo con fines religiosos, sino también prácticos. La caída del imperio y su legado secreto. En 1532, la llegada de los españoles marcó el principio del fin para el Tahuantinsuyo. La captura y ejecución de Atahualpa, el último emperador inca, desató una serie de conflictos internos que facilitaron la conquista. Sin embargo, el verdadero legado de los incas no desapareció con su caída. Los incas dejaron un impacto profundo en la cultura andina, desde la lengua quechua hasta las técnicas agrícolas como los andenes, que aún se usan en la actualidad. Además, persisten relatos sobre la mítica ciudad de Paititi, un supuesto refugio inca escondido en la selva amazónica, donde podrían hallarse riquezas y documentos que expliquen aún más sobre esta civilización. La cosmovisión y religión inca. La religión y la cosmovisión inca eran el eje central de su existencia. Los incas concebían el universo como un entramado sagrado en el que cada elemento, desde las montañas hasta los ríos, tenía un espíritu y un propósito. El sol, considerado el dios Inti, era adorado como el principal impulsor de la vida y la fertilidad, y sus templos, como el Coricancha en Cusco, eran centros neurálgicos de culto y conocimiento astronómico. Las festividades y rituales,
Cargados de simbolismo, no solo buscaban la bendición de los dioses, sino también la armonía entre la naturaleza y el hombre. Esta profunda conexión espiritual se reflejaba en cada aspecto de la vida inca, desde la organización social hasta sus impresionantes obras arquitectónicas, lo que demuestra que para ellos la divinidad estaba presente en el mismo tejido del universo. El legado cultural en la actualidad. Aunque el imperio inca cayó ante la conquista española, su legado sigue vivo en la cultura andina contemporánea. Las técnicas agrícolas, como la construcción de andenes, siguen siendo utilizadas para maximizar la producción en terrenos difíciles, demostrando una adaptación única a los desafíos del entorno montañoso. Asimismo, la lengua quechua, junto con diversas tradiciones orales y festividades, se transmiten de generación en generación, preservando la identidad y la sabiduría ancestral. Las artes, la música y la vestimenta de las comunidades andinas actuales son testimonio del sincretismo entre la herencia inca y las influencias coloniales, creando una cultura rica y vibrante que sigue atrayendo la atención mundial. Este legado cultural no solo es un recordatorio del pasado, sino también una fuente de inspiración para innovar y construir un futuro en el que el conocimiento ancestral y la modernidad puedan convivir en armonía. Economía y comercio en el Imperio Inca. El éxito del Imperio Inca no solo se sustentó en su arquitectura o en su cosmovisión, sino también en un sistema económico y comercial altamente organizado. Los incas gestionaban la economía a través de un complejo sistema de reciprocidad y redistribución, en el que, en ausencia de una moneda, cada comunidad contribuía con productos agrícolas, textiles y otros bienes que eran posteriormente distribuidos en almacenes estatales para atender las necesidades de la población y responder a emergencias. Para llevar el control de recursos, el imperio desarrolló el quipu, un sistema de cuerdas anudadas que funcionaba como herramienta contable y registradora, permitiendo la administración eficiente de tributos, cosechas y el comercio a lo largo de vastas distancias en los Andes. Además, el extenso sistema de caminos no solo facilitaba la comunicación y el control político, sino que también impulsaba el comercio entre diversas regiones del imperio, haciendo posible que productos de zonas costeras, andinas y amazónicas circularan y llegaran a centros urbanos como Cusco, fomentando así el intercambio cultural y económico. El rol de la mujer en la sociedad inca. Dentro de la estructura social del imperio inca, las mujeres desempeñaron roles fundamentales que a menudo han sido pasados por alto en la historia tradicional. Eran esenciales en la producción agrícola, encargándose de la siembra y el cuidado de cultivos vitales para la subsistencia de la comunidad, y dominaban el arte del tejido, creando textiles que servían tanto como vestimenta, como símbolos de estatus y parte de rituales ceremoniales. Además, las mujeres tenían un rol activo en la vida religiosa y espiritual del imperio, participando en templos y festividades y aportando su sabiduría para fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus creencias ancestrales. Aunque la estructura política inca era jerárquica, en diversas comunidades las mujeres ejercían liderazgo a nivel local y tomaban decisiones que impactaban el bienestar colectivo, integrando una perspectiva equilibrada en la gestión social y demostrando una capacidad notable para organizar y gestionar recursos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del enigmático legado del Imperio Inca. Esperamos que hayas descubierto nuevos ángulos y secretos de una civilización que sigue inspirando a generaciones. Si te ha gustado este recorrido por la historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido que desentrañe los misterios del pasado. Comparte este video y déjanos tus comentarios para saber qué otros temas históricos te gustaría explorar. Hasta la próxima.